El bombardeo de Delhi comenzó el 10 de junio. Al principio, los daños fueron muy escasos. En aquel momento, los británicos tenían bastantes pocos cañones y unas armas de asedio de alcance bastante limitado, por lo que, para la mayoría de los habitantes de Delhi, los duelos de artillería apenas resultaron algo más que un entretenimiento. Los británicos estaban siendo claramente derrotados por las líneas de cañones pesados concentrados en los bastiones de las murallas de la ciudad, y como el propio William Hodgson observó el primer día del asedio, son unos magníficos artilleros, y nos superan en puntería. De modo que la gente de Delhi se subía a los tejados planos de sus casas, mientras el rey y su familia ocupaban sus asientos en lo alto del palacio y el Salatín observaba desde los bastiones del Fuerte Rojo. En aquellos días hacía mucho calor, recordaba Sarwar ul Mulk, y cada noche veíamos el resplandor de las balas de cañón pasar por encima de nuestras cabezas, mirándonos como si fueran fuegos artificiales. Menos divertido resultaba, sin embargo, cuando una de esas balas de cañón caía sobre tu casa, como ocurriría un mes después en el Haveli de la familia de Sarwar ul Mulk. Una bala de cañón agujereó el tejado del piso superior, escribió, y cayó en el porche mientras comíamos. Mi tío corrió hacia ella y empezó a echarle cubos de agua. El palacio resultó ser un blanco fácil para los artilleros británicos, y enseguida se determinó instalar de forma permanente un lanzador de obuses para bombardear sin cesar los muros de piedra roja del Shah Jahan. Zahir Delabi se dio cuenta de que los británicos apuntaban directamente a los bellos edificios de mármol de los aposentos reales para bombardearlos. Todos los días disparaban desde los puestos que habían ocupado a lo largo de toda la cordillera, escribió. Y a medida que afinaban su puntería, los proyectiles causaban estragos cada vez mayores al explotar. Si una bala de cañón impactaba sobre un edificio de varios pisos, caía directamente al suelo, y si caía sobre una superficie plana, hacía un agujero de al menos 10 metros de profundidad, destruyendo todo lo que quedaba bajo de él. Los bombardeos eran peores. Las viejas casas del fuerte explotaban por completo si recibían un impacto directo. En fases posteriores del asedio, algunas noches parecían un infierno, con 10 bombas disparadas a un tiempo en la oscuridad, estallando una tras otra. Una de las balas de cañón no tardó en dañar la gran torre del Shahburg, situada sobre el río Yamuna, y otra aterrizó cerca del Lal Burda, matando a un mozo de establo y a un pregonero. Una tercera impactó en los aposentos de la Senana al sur del palacio, aplastando a una de las doncellas de Sinat Mahal. Poco después, Sinat salió del fuerte para dirigirse a su Haveli privado en Lalkuan, lugar que consideraba menos expuesto y tal vez más independiente de los cipayos. También le permitía poner cierta distancia física entre ella y su amado hijo, el Mirza Jawan Bakht, por un lado, y con los rebeldes, por otro. Al poco tiempo, una descarga de artillería estuvo a punto de matar al propio emperador. Said Mubarak Shah, recién nombrado Kotwal en sustitución de Muizuddin, se encontraba en aquel momento en palacio. Sobre las 8 de la mañana, escribió, antes de que el rey saliera de sus apartamentos, 30 o 40 de los nobles estaban sentados en torno al depósito de agua ornamental del patio de palacio, esperando su llegada. En cuanto el monarca salió de sus aposentos privados, 3 proyectiles cayeron directamente delante y detrás de él y explotaron, milagrosamente sin herir a nadie. El rey se retiró de inmediato y todos los que allí estaban sentados se levantaron y se marcharon. Aquella misma tarde, el rey convocó a los principales oficiales del ejército y les habló así: «Hermanos míos, ya no hay lugar donde vosotros, ni los ciudadanos de Delhi, ni siquiera yo, podamos estar a salvo. La constante lluvia de descargas y disparos lo impide, ya que, como veis, hasta que el mismo Aouz donde yo solía sentarme cada día, están cayendo ahora balas de cañón y proyectiles.
Decís que habéis venido aquí a luchar y expulsar a los cristianos, y no podéis evitar siquiera esta lluvia de disparos y proyectiles sobre mi palacio. Para Safar, aquel era el segundo disgusto de la semana. El 14 de junio, un chambelán, el jefe eunuco Mahbub Ali Khan, había fallecido de forma inesperada. Llevaba algún tiempo enfermo, pero los rumores de palacio atribuyeron su muerte a un envenenamiento. Los ánimos empezaban a derrumbarse por toda la ciudad. Según Said Mubarak Shah, entre el pillaje de los rebeldes cipayos y el bombardeo de los británicos, los ciudadanos de Delhi se sentían en aquel momento como ratas encerradas en una jaula de la que no había escape posible. Para Ghalib, el bombardeo fue la gota que colmó el vaso. Durante el último mes había tenido que soportar la visión de aquellos rústicos provincianos tratando con prepotencia a sus amigos de su amada ciudad. Como él mismo decía, cualquier tipejo despreciable y engreído perpetra lo que le viene en gana, mientras que hombres de categoría yacen ahora en oscuras celdas y arden en las llamas de la miseria. Las joyas de las mujeres hermosas de la ciudad llenan los sacos de viles e infames ladrones y rateros. Para un impenitente escritor de cartas como él, todavía eran peores los trastornos que todo aquello causó en el correo. El sistema de correos es un absoluto caos, escribió en su relato del asedio, y el servicio prácticamente se ha interrumpido. Es imposible para los carteros ir de un lado a otro, por lo que las cartas no pueden ser enviadas ni recibidas. Y ahora, para aumentar la irritación y los sufrimientos del poeta, les bombardeaban desde la cordillera. La densa humareda de fuego de la artillería y los relampagueantes cañones forman unas nubes negras que cuelgan en el cielo, y el ruido es como si lloviera granizo, escribió. Los cañonazos se oyen todo el día, como si estuvieran cayendo piedras del cielo. En las casas de los nobles no hay aceite para las lámparas. Tienen que permanecer en una total oscuridad. Dentro de esta anarquía, los hombres valientes tienen miedo de sus propias sombras, y los soldados gobiernan sobre los derviches y el rey por igual. Sin embargo, para la mayoría de la población de Delhi, el cese del servicio de correos y los intermitentes bombardeos constituían la menor de las preocupaciones. Un mes después del estallido del levantamiento, la vida resultaba muy dura para los ciudadanos corrientes de Delhi, en especial para los más pobres. Al obligar a muchos bistís y barrenderos a prestar servicio en la construcción y el mantenimiento de las defensas de la ciudad, ésta se convirtió en un lugar de todo insalubre. Había camellos muertos en el suelo, en proceso de descomposición, incluso en el distinguido barrio de Daryaganj. La presencia de cipayos por toda la ciudad continuaba siendo un problema. Aun cuando no realizaban saqueos, el miedo a su violencia y sus extorsiones tenía paralizado el comercio. En julio, Ratan Chand, el oficial de las propiedades de la corona, envió una carta dirigida a Safar, en la que le suplicaba que interviniera para devolver la actividad al Chandni Chowk, dado que los soldados de caballería habían ocupado las tiendas de los cruces y atado allí a sus caballos. Esto significa que no ingresan ningún dinero por los alquileres y que hasta las tiendas que el gobierno reparó han tenido que cerrar el negocio. Los ricos prestamistas siguieron siendo los más perjudicados. El 1 de julio, los socios Yugal Kishore y Seo Prasad se quejaban de que recibían visitas diarias de la caballería, que vienen a saquearnos, aterrorizarnos o apresarnos, decían. Durante los últimos 3 días nos hemos visto obligados a escondernos, mientras acosaban y perseguían a nuestros empleados y sirvientes. Ahora estamos huyendo de nuestras casas, presos de la angustia y el pánico. No queda ni rastro de nuestro honor y reputación. Incluso el más humilde de los comerciantes pudo comprobar cómo la presencia de los cipayos alojados en su vecindario hacía que la gente, atemorizada, se abstuviera de acercarse a comprar a su establecimiento. El 20 de junio,
el Tanadar responsable de la comisaría de policía de Chandni Chowk, Hafiz Aminuddin, escribió al Kotwal para informar de que un vendedor de leña llamado Anandi ha venido a quejarse de que durante los últimos 11 días un regimiento de caballería se ha alojado cerca de Begumbag, donde se encuentra su tienda. Debido al miedo, nadie se atreve a ir a su tienda a comprar nada y se ha quedado sin ingresos. Me preguntaba si podíamos permitirle a dicho comerciante que traslade su tienda a otro lugar. Aunque el comercio se hallaba paralizado, los precios subían con rapidez. Esto tenía poco que ver con la llegada de los británicos y menos aún con ningún plan de estos para rodear y sitiar la ciudad. La razón se debía más bien a los hombres de las tribus Gujjar y Mewati que merodeaban por la ciudad y que, de hecho, en aquel momento controlaban casi todo Delhi, robando a cualquiera que intentara moverse por las carreteras del interior y las afueras de la capital. Este bloqueo derivado de la anarquía se tradujo en una rápida reducción de los suministros a la ciudad y un vertiginoso aumento de los precios. La gente empieza a sufrir gravemente las consecuencias de la falta de artículos esenciales, escribía Maulvi Mohammed Bakar. Y aun cuando encontraban esos artículos básicos, no podían pagarlos, porque los precios eran demasiado altos. Estén las tiendas abiertas o cerradas, hay 1000 personas haciendo cola para solo 100 granadas. Los productos son de muy mala calidad, pero el hambre es el amo más exigente y la necesidad un verdadero negrero. Así que la gente coge lo que le dan, considerándolo una bendición. 2 litros de ghee rancio y sucio cuestan 1 rupia. La harina es casi imposible de encontrar. El trigo se ha convertido en una especie de mítico pájaro anca. Desde los jardines del interior de la ciudad, algunos mangos y otros artículos llegan a unos pocos sitios, pero los pobres y la clase media tienen que contentarse con lamerse los labios mientras ven cómo estos productos frescos entran en las casas de los ricos. Los dandis de la ciudad, y en especial las damas acostumbradas al paan y el tabaco, lo pasan muy mal, dado que el paan solo se vende en un sitio, y al menos por 2 paisas la hoja, un precio demasiado caro para la mayoría de nosotros. Estas son las lecciones que el Todopoderoso nos ha enseñado. Antes éramos tan quisquillosos que rechazábamos hasta el trigo de mejor calidad. Ahora no dudamos en pelearnos por las sobras de los bazares. Para concluir, Mohammed Bakar volvía sobre su tema favorito, la lealtad al emperador, y criticaba de forma indirecta a los cipayos por no tratarle con más respeto. Podemos estar seguros de que no pasará mucho tiempo antes de que los goras, es decir, los blancos, sean enviados al sueño eterno y deberíamos rezar porque los dominios de su excelsa majestad, la sombra de Dios en la tierra, se multipliquen muchas veces. Este rey nuestro es uno de los santos más importantes de nuestra era y ha sido nombrado por la corte celestial. Ha pasado muchos años prácticamente preso de los británicos, y aunque nunca ha incitado a nadie a sublevarse, ahora esta bendición divina ha caído sobre él de manos del ejército del Señor. Otros adoptaron una actitud menos metafísica hacia la escasez de alimentos de la ciudad. Entre las peticiones presentadas a Zafar en aquel momento, muchas procedían de los jardineros reales, quienes se quejaban de que los tilangas robaban las frutas de sus árboles. Señor, nuestra cosecha, valorada en 1000 rupias y consistente en plátanos, uvas y ciruelas, estaba en sazón, pero los tilangas vinieron y se la llevaron, arrasando todo lo que quedaba. Sin embargo, a pesar de las cada vez mayores privaciones, existía una fuente corriente de confianza respecto a la inminente confrontación con las reducidas fuerzas británicas atrincheradas en la cordillera. Todas las miradas estaban ahora puestas en los intentos por parte de los diferentes regimientos cipayos de desalojar a los odiados cristianos de sus bien protegidas trincheras.
Pero como las primeras tentativas vendrían a demostrar, aquello no iba a resultar tan fácil como parecía. Durante las 2 semanas siguientes al regreso de los británicos a la cordillera, las fuerzas rebeldes recibieron varios miles de refuerzos. En todo el Indostán, de los 139.000 cipayos del ejército de Bengala, todos menos 7.796 se habían sublevado ya contra la compañía, y al menos la mitad se encontraba en Delhi o de camino hacia allí. Para aumentar la desdicha de los británicos, llegaron también a Delhi varios grupos de yihadistas independientes, formados por una variada amalgama de maulvis wahabíes, militantes faquiríes Naqshbandi y el más numeroso de todos, piadosos civiles musulmanes. A su llegada, los yihadistas establecieron su campamento en el patio de la Jama Masjid y en el de la ribereña Sinat-ul-Masjid, la más bella de todas las mezquitas de Delhi. De vez en cuando, la tensión entre el aplastante número de cipayos hindúes y los militantes muyahidines se plasmaba en peleas callejeras a gran escala. Los muyahidines y sus maulvis instigadores, con sus llamamientos a la yihad en las mezquitas de la ciudad, atraían a algunos de los islamistas más extremistas. El tutor afgano de Sabarul Mulk, un hombre de una gran corpulencia, fue uno de los que marcharon junto a los yihadistas a luchar a la cordillera. Este maulvi, un hombre de complexión robusta, con la cabeza grande y el pelo largo hasta los hombros, era un experto en rezar el rosario y recitar oraciones. Un día fue a ver a mi padre y le dijo que Dios Todopoderoso había concedido una gran bendición a los hombres en aquellos días, y que era una lástima que nosotros no la supiéramos aprovechar. Cuando mi padre le preguntó en qué consistía la bendición, él respondió: la yihad y el martirio. Sin embargo, en general, el pueblo de Delhi albergaba bastantes dudas sobre el placer de acoger además a varios miles de fanáticos de la Guerra Santa. La frialdad del recibimiento dado a los yihadistas fue tal que uno de sus maulvis no tardó en acudir a Safar para quejarse de que se les estaba ignorando de forma injusta. «Oh, generoso y afectuoso exterminador de los degenerados infieles», escribía el maulvi, «nosotros los yihadistas hemos demostrado nuestro gran valor y entrega, pero hasta ahora no hemos recibido reconocimiento por ello». 2 semanas más tarde llegó una petición similar de un hombre que se identificó como el Risaldar, jefe de los yihadistas de Tong. En su caso, la queja era aún más grave. Sus yihadistas habían sido abandonados por los cipayos durante un asalto, dejándoles solos frente a los infieles kafir. Ayer nos sumamos al ataque y 18 infieles fueron enviados al infierno a manos de su esclavo, resultando muertos 5 de sus hombres y heridos otros 5. Majestad, el resto del ejército no nos prestó ninguna ayuda mientras librábamos este combate. Si hubieran estado a nuestro lado, ayer nos hubiéramos alzado con una victoria absoluta. Al dorso puede todavía verse una nota garabateada por el Mirza Mughal en la que dice que la armería imperial se encontraba vacía en aquel momento, pero que enviaría algunos fondos. Es evidente que el dinero no fue bastante. A finales de julio, varias partidas de yihadistas se presentaron ante Safar para decirle que no tenían comida y se morían de hambre. Una cosa que los yihadistas sí consiguieron fue alarmar y potencialmente ganarse la antipatía de los hindúes de Delhi. Al principio, no había habido diferencias visibles entre la respuesta de los hindúes y los musulmanes de Delhi ante el levantamiento. A lo largo de mayo y junio, los predicadores hindúes militantes se mostraron tan directos como sus homólogos musulmanes. En concreto, un brahman, Pandit Harichandra, aparece mencionado en varios informes de la inteligencia británica. Les dice a sus oficiales, informaba un espía, que por medio de sus artes astrológicas y esotéricas ha sabido que las fuerzas divinas apoyarán al ejército. Según él,
ha de llegar el feliz día en que se produzca una terrible lucha, un nuevo Kurukshetra, como la que tuvo lugar entre los Kauravas y los Pandavas de antaño. Existen referencias de que el Hakim Asanullah Khan pagó a unos brahmanes para que rezaran a diario por la victoria ante la llama sagrada. En todas las proclamaciones de la corte mogola no dejaba de hacerse una y otra vez hincapié en la unidad hindú-musulmana, en la lucha de la vaca y el cerdo, y en el din y el dharma. No obstante, a medida que aumentaba el número de yihadistas en la ciudad y el levantamiento adquiría un carácter cada vez más islámico en Delhi, las tensiones latentes parecieron ir exacerbándose y muchos hindúes fueron sintiéndose progresivamente más preocupados e incómodos. Es verdad que algunos yihadistas llegaron a mostrarse convencidos de que toda la población hindú estaba con ellos, en referencia a los británicos, y que los cambistas y los hindúes estaban aliados con los cristianos. Resulta significativa una petición presentada a Zafar por una anciana begum que claramente consideraba el levantamiento como poco más que una excusa de los hindúes provincianos para ir a saquear su javeli. Por favor, envíe 5 guardias montados de etnia turca, esto es, musulmanes, le pide a Zafar, para que me protejan del mal y la corrupción de los hindúes. Dado este contexto, es probable que no sea mera coincidencia que, al poco tiempo de la llegada de los yihadistas, Maulvi Mohammed Bakar incluyera en sus columnas periodísticas una llamada a los hindúes de la ciudad a no perder la fe en la victoria. En la edición del 14 de junio, Bakar incluía una reveladora carta dirigida a sus lectores hindúes. En ella llamaba a todos los ciudadanos de Delhi a unirse contra el enemigo común, al que comparaba con Ravana, el rey demonio del Ramayana. «Oh, compatriotas míos», escribía, «a la vista de la estrategia y la taimada astucia de los ingleses, tal vez os sintáis descorazonados y dudéis de que alguna vez puedan ser derrotados. Pero, hermanos hindúes, si acudís a los libros sagrados, veréis cuántas encumbradas dinastías han llegado a reinar en la tierra del Indostán y cómo todas han tocado a su fin. Puede que los yihadistas alarmaran a los hindúes, pero en las semanas siguientes su valentía suicida a menudo habría avergonzado a los cipayos, en especial cuando algunos de los yihadistas más eminentes resultaron ser mujeres. Según un sorprendido e impresionado Said Mubarak Shah, varias de estas fanáticas participaron en combates cuerpo a cuerpo y un gran número de ellas resultaron muertas a manos de los europeos. Con frecuencia, 2 ajadas ancianas musulmanas de Rampur condujeron a los rebeldes que iban en avanzadilla con sus espadas desenvainadas, increpando a los cipayos cuando se retrasaban, llamándoles cobardes. Los cipayos se excusaban diciendo: «Vamos a coger munición», pero las mujeres replicaban: «Paraos y luchad, y nosotras vamos a coger la munición en lugar de vosotros». La razón del repetido fracaso de los ataques en la cordillera se puso de manifiesto en poco tiempo. No consistía tanto en una falta de bravura como en una total ausencia de previsión estratégica, ingenio o coordinación. La insurrección hubiera fracasado de no ser por la constante inyección de nuevas tropas de amotinados, escribió Harvey Greathed el 25 de junio. Sus destacamentos van sufriendo una derrota tras otra y, al parecer, luchan sin ningún objetivo definido. Desde el primer día que los británicos regresaron a la cordillera, los rebeldes habían ido saliendo en tropel por la puerta de Lahore y avanzando por la pendiente completamente a la vista de sus adversarios. Desde allí emprendieron una serie de temerarios ataques frontales sobre las posiciones británicas, concentrando por lo general toda su furia en el bastión del frente británico, la casa de Hindu Rao. A pesar de la a menudo insensata valentía de los cipayos, estos fueron repelidos una y otra vez por los gurjas,
que se habían alojado en la casa y la habían fortificado rápida e ingeniosamente. El valor de los cipayos tenía impresionados a sus antiguos oficiales. Sus tácticas, no. Pero los descoordinados ataques de los cipayos, regimiento tras regimiento, dirigidos frontalmente contra las preparadas posiciones británicas, rara vez hicieron mella en el ejército británico. Así lo reflejó Hodgson al afirmar, con su desdén y prepotencia característicos: ellos apenas representan una molestia para nosotros, y el único daño que nos causan es que nuestros hombres tengan que pasar horas soportando este calor abrasador. Para empeorar aún más la situación, cada mañana había que reconquistar el terreno ganado el día anterior, dado que cada noche los cipayos regresaban a dormir a la ciudad. En aquella fase del asedio, los yihadistas causaban todavía menos impresión que los cipayos, dado que rara vez se acercaban lo suficiente a las trincheras británicas para poder usar sus hachas. Según el corresponsal del Times, William Howard Russell, los gachís eran unos tipos de aspecto imponente, la mayoría de ellos hombres maduros con barbas grises y turbantes y fajines verdes. Venían con el escudo por encima de sus cabezas y blandiendo sus brillantes tulwars al aire, gritando «Din, Din» y bailando como locos. Al principio, el número de pérdidas no pareció importarles mucho a los rebeldes, dado que cada día llegaban nuevas hornadas al campamento. Pero a medida que el asedio se fue alargando, el entusiasmo de los cipayos fue disminuyendo, como es lógico. Entre los documentos del motín se encuentran algunas órdenes que parecen indicar un descenso del entusiasmo rebelde. Los guardianes del santuario de Qadam Sharif se quejan en una petición de que los cipayos eluden sus deberes y se esconden en el santuario. Aún más reveladora resulta una desesperada orden del Mirza Mughal, como comandante en jefe, datada el 23 de junio, en la que suplica a los cipayos que terminen el trabajo que han empezado. A pesar del hecho de que esta guerra se suscitara por motivos de fe y religión, muchos de vosotros no habéis entrado en combate, y pasáis el tiempo en los jardines y las tiendas. Otros se esconden en sus cuarteles para proteger su vida. Recordad, la sección que no entre en combate verá suspendidas sus pensiones a partir de mañana, pero aquellas acciones que muestren hoy valor y fortaleza recibirán recompensas, medallas y honores de la corte. El aspecto más triste de la matanza a la que cada día se enfrentaban los cipayos era que, sin darse cuenta, en realidad habían encontrado el talón de Aquiles de los británicos desde los inicios del asedio. El 19 de junio, los cipayos alteraron su rutina habitual para organizar un ataque nocturno mucho más imaginativo sobre la cordillera, que consiguió poner al límite los recursos de los británicos. Una hora antes del atardecer, se inició un masivo ataque por sorpresa desde la parte trasera de la cordillera. La lucha se prolongó toda la noche sin que los británicos se les permitiera recuperar sus fuerzas en ningún momento. Según el capellán británico, el reverendo John Roton, el enemigo llegó con un número aplastante de efectivos. Aquel inusual ataque desde la retaguardia nos dejó sorprendidos. El resultado del enfrentamiento dejó muy abatidos a la mayoría de los hombres, no tanto porque nuestro éxito fuera cuestionable, sino más bien porque nuestra primera impresión fue que el enemigo nos había mostrado cuál sería su estrategia en el futuro. La falta de inteligencia crítica de los rebeldes quedó así manifiesta, ya que nunca llegaron a sospechar lo cerca que habían estado de la victoria en aquella fase inicial del asedio. Por desgracia para ellos, no volvieron a intentar otro ataque combinado como aquel sobre la retaguardia británica hasta mucho después, y entonces ya era demasiado tarde. El general de brigada John Nicholson entró en el campamento británico de la cordillera de Delhi el viernes 14 de agosto, justo antes del desayuno. Con él llegaron 1000 efectivos británicos y 600 soldados de la caballería irregular, todos ellos musulmanes punjabíes procedentes del Multán,
más una batería de artillería británica. Pero era la presencia de Nicholson, más que la de las tropas que le acompañaban, lo que más impresionaba a la atribulada fuerza de campo de Delhi. Nicholson vale por todo un ejército, le escribió Hodgson a su mujer. El campamento ha revivido, ante la sensación de que algo decisivo va a ocurrir. El, por lo general, contenido Charles Griffiths se mostraba aún más efusivo. Lo que más nos fortaleció fue la presencia entre nosotros del héroe John Nicholson, escribió. Cuentan muchas historias de su valentía y destreza. De cuerpo enjuto, pero de gran estatura, su aspecto y su semblante eran los de un rey de los hombres. Desde que abandonó Peshawar en mayo, Nicholson, hasta entonces un oscuro soldado de 36 años y funcionario en la frontera noroeste, se había convertido en unas pocas semanas en una leyenda entre los británicos del norte de la India. Después de todo, los británicos necesitaban perentoriamente algunos héroes tras la sucesión de meteduras de pata y errores que habían precipitado el estallido del levantamiento. La mezcla de devoción, seriedad y valentía, combinada con su despiadada capacidad para la agresividad y la brutalidad más extremas, era justo lo que más se necesitaba para infundir ánimos a las frustradas tropas inglesas. Sobre todo, el campamento británico bullía con la noticia de la reciente victoria de Nicholson en Timugad, donde mediante una serie de marchas forzadas persiguió y tendió una emboscada a todo un regimiento de cipayos amotinados. Muy pocos permanecían inmunes a la veneración heroica de este gran psicópata del imperio, pero existían algunas excepciones. Durante la marcha, el joven teniente Edward Omani quedó impresionado por la brutalidad gratuita de Nicholson. «Se comporta como una mala bestia», escribió en su diario. El otro día le dio una paliza a un pinche de cocina por cruzarse en su camino durante la marcha. El chico protestó y volvieron a darle otra paliza, a resultas de la cual murió. A Omani también le horrorizaba el grado en el que Nicholson había dado carta blanca a sus tropas para actuar con extrema violencia contra sus indefensos prisioneros. Nicholson también causaba mala impresión en algunos de los oficiales menos insensibilizados de la cordillera. El general Reid escribió: «Pensé que nunca había conocido a un hombre que me desagradara tanto a primera vista. Sus maneras arrogantes y su peculiar expresión de desdén me parecieron insoportables». Inmune a este tipo de críticas, a la mañana siguiente Nicholson ya andaba por la cordillera estudiando las defensas, inspeccionando las baterías y los parapetos y comenzando a elaborar su plan para tomar la ciudad. El contraste con el aspecto pulcro y tímido del general Wilson y su barbita de chivo no podían resultar más evidente, y el choque entre ambos parecía inevitable, dada sobre todo la inveterada incapacidad de Nicholson para aceptar órdenes de nadie. Sin embargo, y a pesar de las quejas de Nicholson, la lógica del enfoque de Wilson, de reforzar las defensas de la cordillera y esperar a que llegara la caravana con el armamento de asedio, estaba demostrando su validez. A salvo dentro de sus trincheras, los británicos fueron más conscientes que nunca del valor descarnado, ciego y trágico de sus adversarios. Nada superaba su persistente coraje en luchar casi un día tras otro, escribió Charles Griffiths, y aunque siempre resultaran derrotados, volvían una y otra vez a reemprender el combate. A medida que la lucha se iba atenuando y la confianza de los británicos aumentaba, aquellos que disponían de tiempo encontraban más diversiones a las que dedicarse. Algunos iban a pescar al canal del Yamuna, otros jugaban al fútbol, al cricket o a los aros, e incluso un día se celebró una carrera de ponis. También disfrutaban de más comida y más lujos. Un enorme rebaño de ovejas traído desde Firozpur les había proporcionado un muy deseado suministro de carne de cordero. También seguían produciéndose muchas muertes por el cólera, y en la cordillera, la peste de los cuerpos y de los animales en descomposición era peor que nunca.
pero en las trincheras existía una conciencia cada vez más extendida de que la marea había empezado a cambiar. Algunos de los oficiales británicos más sensibles llegaron a darse cuenta de algo que hasta entonces les había pasado desapercibido: la asombrosa belleza de su enclave. Entre ellos se encontraba el expresivo e inteligente Harry Gambier. Desde la cordillera, Gambier le escribía ahora alegres y poéticas cartas a Annie Forrest, que se encontraba en Meerut. En ellas le describía su vida diaria, desde el puré de melón y mango que tomaba para desayunar hasta las maniobras militares en las que participaba. «El paisaje es precioso», escribió. «Imagínate en la torre Flagstaff al atardecer. Al fondo se ve un brillante blanco de nubes, un horizonte sinuoso y verde, una ancha franja de edificios en ruinas, pilares caídos y bungalows ennegrecidos. Ahora mira en dirección a la ciudad. La cordillera se despliega a tu derecha y a tu izquierda, y a tus pies una llanura lisa, de un verde exquisito, se extiende hasta las murallas de la ciudad. La vista de la ciudad haría las delicias de cualquier pintor». Aunque Gambier era lo bastante sensible para percibir y describir la belleza del escenario, también era consciente de que la brutalidad de la batalla estaba endureciéndose y encalleciéndose, y era lo bastante sincero para confesárselo a Annie. Un caballo erraba sin montura después de que se hubieran retirado. 2 hombres bajaron por la carretera y al encontrarse con un jaguar que estaba levemente herido, le propinaron una patada en la cabeza y le mataron. Mi corazón se ha endurecido y no reacciona con la compasión que un acto similar hubiera despertado en él de tratarse de un enemigo más digno. Aún más cambiado estaba Edward Vibart. Tras recuperarse de la terrible experiencia de su huida de Delhi, había descubierto que tanto sus padres como sus hermanos pequeños y 2 de sus hermanas habían muerto durante la masacre de Kaupore. Vibart, que había mantenido su buen humor y su humanidad durante todo el traumático episodio, sentía ahora que había perdido todo por lo que había vivido y no ansiaba otra cosa que venganza, matar o que le mataran. «Ahora creo que jamás volveré a sentir placer o felicidad por nada», le escribió a su tío. «No pienso en otra cosa que en mis pobres padres asesinados y me conduzco mecánicamente sin importarme lo que sea de mí. Si he venido aquí, sin importarme morir, solo buscando venganza, es para poder decir, si salgo con vida, sí, yo también estuve allí, yo también estuve en Delhi y ayudé a vengar a mis padres. A veces siento un escalofrío cuando veo a estas negras criaturas muertas, pero es solo momentáneo. He visto 5 cipayos muertos y les he escupido». Las noticias sobre la extraordinaria violencia y brutalidad de la respuesta británica ante el levantamiento en el resto del país empezaban a llegar ahora a Delhi. En todas partes, los británicos se habían convencido a sí mismos de que las atrocidades cometidas contra sus mujeres y niños por parte de los cipayos les exoneraban de toda necesidad de tratar a los rebeldes como a seres humanos. A Harvey Greathed no le apenó la noticia del terror que se había extendido por Delhi al conocerse la salvaje venganza británica. Los Sawars, llegados a la ciudad desde Cawnpore, cuentan deprimentes historias de su derrota, le escribió a su mujer. El asalto a la ciudad comenzó justo como se había planeado. Al oír la orden, los oficiales al mando de cada columna dieron la señal, que fue respondida con una ovación, tras la cual los soldados echaron a correr lo más rápido que pudieron desde su refugio entre los árboles de Kutsiabag. Allí se encontraron inmediatamente con una verdadera lluvia de balas disparadas por los cipayos, preparados y expectantes. El primer obstáculo era el foso, de unos 6 metros de profundidad por 7,5 de ancho. Mientras se cogían y colocaban las escaleras, los soldados que coronaban la rampa, incapaces de retroceder, empezaron a caer fulminados por el fuego. Pasaron casi 10 minutos antes de que los primeros lograran alcanzar con vida al otro lado, pero una vez superaban este escollo, su ímpetu era difícil de frenar.
Nuestros hombres avanzaban imparables, como una partida de perros de caza, escribió Fred Roberts a su madre. Los artilleros habíamos cumplido tan bien nuestro trabajo que la brecha era perfecta y conseguimos superar la muralla con bastantes pocas pérdidas. Menos fácil les pareció a los soldados como Richard Barrer, a quien les había tocado ser de los primeros en subir. Barrer recordaba cómo, mientras corría, veía las cabezas de los defensores asomarse tras las murallas, mientras se movían a lo largo de ellas como abejas. El enemigo, cuyo fuego había minorado al cesar el nuestro, al principio pareció quedarse perplejo con nuestra aparición, pero tras recuperarse de la sorpresa, reaccionó con fuerza. El grupo que llevaba las escaleras fue barrido 3 veces, y 3 veces hubo por tanto que arrancar las escaleras de las manos de los muertos y heridos. Detrás había algunos gaviones, entre los cuales el enemigo mantenía un fuego constante, tan cerca de nosotros que podía sentir el calor de cada descarga en mis mejillas. Los defensores al final se retiraron a la ciudad, dejándonos a Fitzgerald y a mí junto a los gaviones. Nos estrechamos las manos y partimos, él hacia la derecha de la brecha y yo hacia el parapeto de la izquierda. Nunca volví a verle, ya que una descarga de metralla le mató dentro de las murallas, justo después que yo le dejara. Mientras corría por el perímetro de la muralla, Barrer escuchó una tremenda explosión, y al mirar hacia arriba, vio la puerta de Cachemira saltar por los aires hacia el interior de Delhi. El plan de asalto había requerido la presencia de 10 zapadores y un corneta para situar una importante carga de explosivos justo frente a la puerta. Dado que el asalto comenzó un poco después de lo planeado, a plena luz del día, este resultó más difícil de lo que había parecido sobre el papel. A la cabeza iba Philip Salkeld, de 27 años, uno de los compañeros que había escapado junto con Edward Vivar por esa misma puerta la noche del 11 de mayo. Ahora era él quien conducía la precaria carga del grupo de explosivos por la única viga que quedaba en pie del puente. Cuando el grupo de Salkeld se acercaba a la puerta, los defensores abrieron fuego a quemarropa. 4 zapadores fueron cayendo muertos uno detrás de otro. Pasados apenas unos segundos, todo el grupo, menos 3, estaban ya muertos o heridos de gravedad, mientras Salkeld resultaba herido de muerte por 2 impactos. Pero uno de los 3 supervivientes, el sargento Smith, aunque también sufrió graves heridas, consiguió volver a encender la mecha ya apagada y lanzarse bajo el puente cuando explotaba la carga, haciendo así saltar por los aires la hoja derecha de la puerta. Otro de los supervivientes fue el corneta, Hawthorne, que hizo sonar la señal para que las tropas británicas abandonaran el refugio del foso y procedieran a la carga y toma de la puerta. Para entonces eran las 6:45. Por fin, escribió Kendall Coghill a su padre, había llegado el momento, la sed de sangre y el ansia que llevaba acumuladas hicieron que se apoderara de mí una especie de enajenación o locura. Mordí con fuerza la bala de pistola que tenía en la boca para mantenerla húmeda, y lanzando un alarido salvaje, eché a correr al descubierto. Las blasfemias, gemidos e imprecaciones de los heridos y moribundos maldiciendo su destino despertaban las más profundas lástimas. Después de aquello me sentí como si estuviera borracho. Recuerdo haber vuelto a envainar la espada y coger las escaleras y lanzarlas al foso. Aquellos salvajes lucharon hasta que conseguimos abrirnos paso a golpe de espada y bayoneta. Tras 10 minutos de desesperada lucha cuerpo a cuerpo, la puerta y el recinto de guardia ya habían caído en manos de los británicos, y su bandera ondeaba sobre el arco de la entrada. Pero aún más dura sería la resistencia que iban a encontrar bajando un poco la calle, en el Haveli de Skinner, frente a la iglesia de St. James. Esta había sido fortificada por las tropas de Nasirabad, que la habían utilizado como cuartel general durante todo el asedio. Ambos grupos descargaron tal cantidad de metralla y disparos de mosquete que consiguieron matar a muchos integrantes de las primeras filas británicas antes de retirarse. Fuera, en el espacio abierto frente a la iglesia de St. James,
Nicholson había congregado a las tropas de las tres columnas. Dándose cuenta de que gran parte de su propia columna ya estaba empezando a recorrer sin él las murallas, tomó lo que quedaba de su grupo y se dirigió hacia el oeste, a lo largo del parapeto. Su objetivo era reagruparse con las tropas perdidas y capturar las puertas de Kabul y Lahore lo antes posible. Entretanto, Theo Metcalfe se puso en marcha con la segunda columna, integrada en su mayoría por gurjas, a los que guió a través de las callejuelas que conducían hasta la Jama Masjid. La tercera columna se dirigió al sudeste hacia el Fuerte Rojo. Fue en aquel momento, poco después de las 7 de la mañana, cuando las cosas empezaron a ir realmente mal para los británicos. Se había dado por supuesto que la parte más difícil del asalto iba a ser penetrar en el interior de las murallas, pero fue la siguiente fase, el avance a través de las calles de la ciudad, la que en realidad demostraría ser mucho más costosa. Las fuerzas rebeldes empezaron entonces a contraatacar y luchar con tal fuerza que casi consiguieron expulsar a los británicos de la ciudad y hacerlos retroceder hasta la cordillera. Bagh y el Mirza Mughal habían planeado bien sus preparativos. Como Fred Roberts expresó de forma sucinta, a partir de ese momento empezamos a sufrir lo peor. Charles Griffiths iba con la columna que se dirigía hacia el sur, rumbo al fuerte. Apenas habían empezado a avanzar muy despacio por los jardines de la derruida Universidad de Delhi cuando se encontraron inmersos en una emboscada. De repente, de cada ventana y cada puerta, desde las troneras de los edificios y los tejados de las casas, una lluvia de disparos de mosquete empezó a caer sobre nosotros procedente de todas direcciones. Oficiales y soldados empezaron a caer uno tras otro. Aquello solo sirvió para exasperar aún más a los que quedaban vivos. La columna de Theo se había adentrado aún más en la ciudad cuando se encontró rodeada de yihadistas. Theo había ido avanzando con cautela por calles secundarias. Atravesaron, temerosos, Chandni Chowk y continuaron en medio de un sobrecogedor silencio hasta llegar a la puerta norte de la Jama Masjid. Acababan de darse cuenta de que no llevaban consigo cargas de pólvora para volar las puertas de la mezquita, cuando éstas se abrieron solas, en silencio, y una multitud de yihadistas que esperaban en su interior se lanzaron escaleras abajo gritando. Mientras los británicos se replegaban por Chandni Chowk, los yihadistas hicieron uso de un cañón ligero. Lanzaron una descarga que atravesó todo el bazar y aterrizó directamente en mitad de la columna inglesa, matando e hiriendo a más de 50 de ellos. Mientras todo esto ocurría, arriba, en las murallas de la ciudad, la fuerza de Nicholson también pasaba por serias dificultades. Corríamos tras el parapeto, escribió el teniente Arthur Moffat Lang en su diario, lanzando gritos y vítores, mientras la metralla y los disparos de los mosquetes procedentes de todos los rincones abatían a nuestros soldados y oficiales. El grado de excitación era demencial, y no pensaba nada más que en correr sin parar. Tan solo me preguntaba cuánto tiempo más tardaría en alcanzarme un disparo, dado que el aire parecía lleno de balas. Mientras habíamos estado corriendo y gritando sin parar, todo había ido bien, pero la parada resultó lamentable. Los hombres, acuchillados tras las esquinas, fueron cayendo presa del pánico. En aquel momento, la metralla de los cañones congregados en la puerta de Lahore estaba barriendo los parapetos y las murallas, y parecía inminente una retirada a gran escala. Fue en aquel momento cuando Nicholson apareció por la calle de más abajo y trató de hacer frente a la situación. Arengando a las tropas para que volvieran en sí, logró congregarlas y, sacando su espada, enfiló la estrecha calle ordenando a los hombres que le siguieran. No había llegado a la mitad de la calle cuando se dio cuenta de que estaba solo y se volvió a llamar a los soldados para que acudieran a apoyarle. Mientras lo hacía, todavía blandiendo la espada en alto, un francotirador cipayo le disparó. La bala se introdujo en el pecho de Nicholson justo debajo de la axila. Uno de los fusileros que finalmente aparecieron indicó que le habían dado. Sí, replicó Nicholson irritado.
antes de caer al suelo. Le llevaron a la puerta de Kabul, donde 2 camelleros recibieron instrucciones de transportarle al hospital de campaña. Pero en medio de aquel creciente caos, los camelleros abandonaron al general herido en un lado de la calle. Al rato, Fred Roberts pasó por allí. Mientras cabalgaba hacia la puerta de Cachemira, escribió: «Me fijé en una camilla abandonada que había a un lado de la carretera, claramente ocupada por un herido. Al desmontar para ver si podía hacer algo por el ocupante, descubrí, para mi dolor y consternación, que era John Nicholson. Me dijo que los camelleros habían dejado en el suelo la camilla y se habían ido a saquear la ciudad, que le dolía mucho y que quería que le llevaran al hospital. Cuando expresé la esperanza de que no estuviera herido de gravedad, dijo: «Me estoy muriendo, no tengo esperanza». En aquel momento me parecía que perder a Nicholson equivalía a perderlo todo. A mediodía, el ánimo británico empezaba a caer por los suelos, a medida que la euforia de haber conseguido penetrar en las murallas daba paso a la conciencia cada vez más clara de la determinación de los rebeldes a resistirse. En aquel momento, los británicos tenían bajo su control poco más de 1/4 parte de la ciudad, pero dicha parte les había supuesto el mayor coste en pérdidas humanas sufrido hasta entonces. Nadie había previsto ni por asomo el número de muertes. Casi 1/3 de los que de la madrugada habían formado para emprender el asalto a la ciudad estaban muertos llegado el atardecer. Para entonces, el hospital de campaña de la cordillera se había convertido en escenario de un horror indescriptible. El padre Roton iba de cama en cama tratando de consolar a los moribundos mientras médicos y boticarios no daban abasto con las operaciones. Se llevaron a cabo todo tipo de amputaciones, piernas y brazos, incluso dedos desangrados y secos que ya no pertenecían a sus respectivos cuerpos, yacían inertes por el suelo. Los ánimos no estaban más altos en los cuarteles británicos instalados en la casa de Skinner, donde la desesperación empezaba a hacer mella en todo el personal del cuartel. A eso de las 12, tomé algo para desayunar en la iglesia, escribió Fred Roberts a sus padres, donde las balas de los cañones caían sin parar. Creo que hasta ahora nunca en mi vida había visto tantas caras de angustia. Hodgson estaba horrorizado ante la velocidad a la que tanto la disciplina como la moral del ejército se habían venido abajo. Por primera vez en mi vida, escribió a su mujer, he visto a soldados ingleses negarse una y otra vez a seguir a sus oficiales. Y lo que era peor, el general Wilson parecía haber perdido toda confianza en el éxito de su asalto y empezaba a considerar en serio la retirada. Desconcertado por la pérdida de Nicholson, consciente del avance de Bach Khan hacia la casa de Indurrao, amenazando con rodearles, y cada vez más nervioso y deprimido, era obvio que Wilson empezaba a ceder a la presión. Solo sus oficiales, liderados por el ingeniero Richard Byrd Smith, evitaron que ordenara una retirada inmediata de la ciudad. Cuando la noticia del deseo de Wilson de retirarse llegó al moribundo Nicholson, que se encontraba en el hospital de campaña, este, como era característico en él, reaccionó de una forma mucho más expeditiva. A pesar del dolor y el agotamiento que sentía, alcanzó a coger su pistola.